Buenas tardes con todos, bienvenidos al seminario de diseño de vigas de concreto armado según el E060 del ACI 1819. Mi nombre es Alonso Quirós, soy ingeniero civil, me he dedicado muchos años a este tema, sigo dedicándome. Eh, bueno, esta es una subparte pues, de todo lo que es la especialidad en verdad, ¿no? Pero hay más, ¿no? Hay muchas cosas más. Entonces, vamos a hacer este seminario. No quiero animarlos a que piensen algo que no es, pero no va a ser tan interactivo por el hecho de que básicamente lo que he hecho es sacar extractos de ciertos libros bueno, me parecen interesantes para el tema de la metodología de la enseñanza de estos temas y solo vamos a avanzar respecto a lo que ellos continuaron y ustedes también van a ir aprendiendo de acuerdo a lo que yo voy leyendo, ¿verdad? Y voy explicando. Entonces, eso es, no es un seminario comercial con un fin de atraer muchas personas, sino más bien con el fin de que las personas que estén interesadas en ese tema específico puedan tener un background técnico en lo que significa el diseño de vías en concreto armado. Por supuesto que este tema también tiene unos previos temas que ustedes tienen que manejar, ¿no? Tales como pues resistencia a materiales, análisis estructural, estática, yo qué sé, ¿no? Y física, ¿no? Claro, eso yo lo doy por hecho, ¿no? El hecho de que ustedes entren en este seminario quiere decir que ustedes tienen ese background y pues no les va a molestar en nada, pues simplemente seguirme el juego, ¿no? Pero lo voy a poner acá por si acaso, no vaya a ser que no sea entendido, ¿no? Tiene que ser un poco de física, tiene que ser un poco de resistencia a materiales, un poco de análisis estructural uno tal vez, uno el 2 no sé si haya 3 creo que no mencioné si hay 3. Y pues básicamente eso, ¿no? No nada más, ¿no? Y con eso ya estarían como que listos para poder, bueno, y también llevar el curso de materiales, ¿no? Para que sepan que, porque este es diseño finalmente en concreto armado, ¿no? El concreto armado es un material, lo que es todos los materiales posibles para construir edificaciones, que nosotros sabemos pues que son muchos, ¿no? Tenemos el acero, tenemos la madera, tenemos el concreto armado, ¿no? Que eso se le dice reinforced concrete, ¿no? Reinforced concrete, wood, steel. En verdad hay más, ¿no? Hay incluso edificios de adobe, ¿no? Pero no son edificios en sí mismos, sino son construcciones existentes, ¿no? Hay más, ¿no? Hay más, definitivamente hay más, pero no es tema no es tema de este seminario, pero ya ahí les doy el background de que este seminario o esta serie de videos va a ser acerca del concreto armado, ¿ok? Que es uno de los materiales pues, más utilizados en el mundo. De hecho, eh, podríamos hablar muchos temas respecto a eso, la verdad. Hay bastante información, pero no es el fin de este seminario. Lo que sí les puedo decir es que es uno de los materiales más utilizados en el mundo. Incluso mucho del crecimiento económico se mide en la venta de cemento en un país, ¿no? Entonces, bueno, con eso nos dice mucho también. ¿Ok? También, ¿qué más comentarles? Bueno, ¿qué es la E060 y qué es el aceite 1819 para los que no sepan? Bueno, la E060 es la norma peruana técnica relacionada al diseño de elementos de concreto armado. De hecho, el nombre completo pues es E060 concreto armado, ¿no? E060 concreto armado, ¿no? Y pues el ACI 3819, lo que tenemos ahí es la norma norteamericana de código, ¿no? El código del American Concrete Institute, que es una institución pues norteamericana que se dedica pues a ver todos estos temas del concreto, ¿no? De testear, de aceptar papers, de publicar códigos acerca de las buenas prácticas en el diseño de concreto armado, ¿no? Eh, Ojo que hay que tener cuidado que es un código y no es en sí una norma legal, ¿no? Que como así es la E060, ¿no? Que tiene carácter legal. Entonces, con el código podemos nosotros guiarnos a hacer las mejores prácticas de lo que es el diseño, pero no necesariamente es la práctica legal, al menos que esté validado por una entidad que sí, así, casi lo diga, ¿no? Pero como no hay acá, entonces vamos a utilizar el de acá y este es mejor porque, bueno, abarca más cosas de las que acá podría estar o acá está simplemente está fuera de fecha, no está, no lo podemos utilizar para los fines que nosotros actualmente necesitamos, ¿no? Para, no sé, un diseño diferente, ¿no? En algún tópico diferente que no sea urbano, sino de repente minero, de repente industrial, de repente petróleo, gas, entonces tenemos esas cosas, ¿no? Ok, vamos a terminar eso de ahí, a ver, ok, ya está, pasamos al siguiente, ok, ahí está, la introducción. Listo, entonces vamos a hablar sobre esto. El análisis y diseño de estructura de concreto puede ser, digamos, resumida como el proceso de selección de un correcto material y determinar las dimensiones de un miembro, ¿no? Ese es el diseño, ¿no? O puede ser mayor que el requerido o igual al requerido, ¿no? La resistencia requerida siempre está determinada por multiplicar los factores de carga, entre ellos la carga muerta, la carga asumida viva y otros factores de carga, como el viento, el sismo, la presión de tierra, los fluidos,
el snow, que bueno, viene a ser la nieve, ¿no? Y los rain loads, ¿no? Que en provincias sí hay, ¿no? Hay bastante. Y los load factors, ¿no? Y esto todo por los load factors, ¿no? Para que haya pues el diseño de resistencia última, ¿no? El RFD, que recordemos que también antes del RFD teníamos lo que era el ACD, ¿no? Que era un diseño por esfuerzo admisible, que luego pues se fue migrando a lo que es el RFD. Incluso el ACD todavía se utiliza en algunos casos, pero sobre todo para estructuras temporales, pero el RFD ya digamos que el ACI ya lo tiene ahí pactado y muchas normas internacionales también, ¿no? Porque es más preciso, ¿no? Es más preciso y en buenas cuentas es como la evolución del ACD, ¿no? Eh, this loss develop esto incluye pues el desarrollo de fuerzas externas, ¿no? Tanto como fuerzas de momento, fuerzas de corte, fuerzas de torsión, fuerzas axiales. Y todo esto depende de las cargas aplicadas a la estructura, ¿verdad? En proporción, el concreto armado eh, tiene tres cosas que pueden ser investigadas, ¿no? The safety of the structure, que está pues provista, la seguridad de la estructura que está provista justamente por el adecuado diseño interno que tengan estas para resistir. La deflexión de la estructura, o sea, el servicio de la estructura. ¿Qué quiere decir con esto, no? O sea, pues a una viga, o sea, digamos una viga, pues los que no han visto una viga, pues yo creo que todos la han visto. Miran en su cabeza en su casa y está en una viga, ¿no? Pero yo creo que todos hemos visto una viga. Entonces, ¿qué te digo? Pues no. Entonces tú tienes tu, perdón que no, tienes tu viga, ¿no? Y está apoyada acá en dos extremos, ¿no? Está apoyada acá, ¿no? Entonces esta viga pues tiene un peso, ¿no? Tiene un peso propio, ¿no? Que ponemos en kilo por metro. Entonces su peso propio le va a generar una deflexión también, ¿no? Se va a deflectar por ese mismo peso y aparte por la carga que vengan las personas después, ¿no? ¿Verdad? Tenemos claro eso, ¿no? Entonces, la seguridad de esta estructura está garantizada por el adecuado diseño interno de la estructura. Es decir, nosotros vamos a tener un momento último, ¿no? Que va a ser generado justamente por las cargas que tenga esta viga, ¿no? Llámese la carga viva, carga muerta, la carga de sismo, ¿no? Y todo eso tiene que estar garantizado por el momento nominal que le vamos a proveer a nuestra viga. ¿Cómo le vamos a proveer resistencia? Le vamos a proveer resistencia mediante lo que es la elaboración, bueno, más que la elaboración, perdón, el cálculo de cuánto refuerzo necesitaría, ¿no? Podemos ponerle aceros, aceros pues de acero corrugado, ¿no? Acero, bueno, acero corrugado en sí mismo, ¿no? Acero corrugado, varillas de acero corrugado que le van a dar esto más que una área, una sección de área para que esto pueda resistir pues por método de esfuerzos últimos, perdón, de resistencia última, pueda resistir esta carga, ¿no? Resistencia. La deflexión, tenemos que darle un peralte adecuado para que en servicio esto no se deflecte tanto. Recuerda tú pues que si tú estás en un hotel o lo que sea y tu vida se comienza a deflectar mucho, uno va a tener miedo, ¿no? Sobre todo las personas que no conocen este tema más todavía, ¿no? Va a decir, oh, esto se va a caer, vamos a tener problemas luego. Entonces, ese tema de ahí es un tema muy complejo y en sentido humano, ¿no? Porque no puedes decir a una persona, oye, todo va a estar bien y ella ve todo deflectado, se va a asustar, ¿no? Entonces hay un factor que se llama servicio. Entonces, el factor de servicio hace que esto controlemos esas flechas, esas deflexiones, con el fin de qué? De que se pueda dar justamente ese servicio sea adecuado y las personas no se asusten, ¿no? Entonces ya, bien, tenemos eso de ahí. Y luego tenemos el control del cracking, que no es más que el control simplemente de las fisuras generadas por efecto del trabajo que están haciendo estas vigas, porque las vigas sabemos nosotros pues que al estar ya en funcionamiento, o sea, ya el momento que solo están ahí, ellas están resistiendo lo que es su peso propio, ¿no? O sea, no están ahí de gratis, digamos, ya están trabajando ya las vigas, en el momento que tú las construyes. Entonces, ¿qué sucede? De que van a formarse algunas fisuritas, ¿no? Justamente para que esto trabaje, para que la vida trabaje, se tiene que fisurar sí o sí. O sea, se va a fisurar. O sea, no es que no se fisure. Se fisura, solo que es tan mínimo que a veces no lo vemos. Pero tiene que haber un control de fisuras para manejar la apariencia de la viga. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vemos fisuras demasiado ostentosas, ¿no? Demasiado grandes, o sea, ya la gente se asusta, ¿no? Aunque todo esté bien y venga un especialista y diga, oye, todo está bien acá, igual se tienen que tapar, se tienen que reparar, ¿no? Hay un proceso de reparación según el tamaño de la fisura y según el análisis que da el especialista, porque también puede ser que la fisura sea muy profunda, puede ser que sea superficial, y en cualquiera de estos casos nosotros damos por cuenta de que tenemos que repararla, ¿no? Porque si no va a haber problemas luego con los clientes, con los que ocupen ese edificio, ya sean oficinistas, no sé, personal administrativo, ¿no? Entonces, el ACI justamente, acá dice un poco acerca de eso, ¿no? Las visuras visibles
afectan la apariencia de la estructura, ¿no? Y también algo más, permiten que la humedad penetre dentro de lo que es el concreto armado. Y es un problema, porque si tenemos una penetración de humedad, nosotros sabemos que ahí viene lo que es la corrosión, ¿verdad? Y ahí tenemos otro problema más, ¿no? El concreto tiene un problema, porque luego viene la corrosión. Entonces con la corrosión no se juega porque luego vas a tener problemas muy caros ya. Va a ser muy caro repararlo, muy muy caro. ¿Qué más tenemos nosotros? ¿Qué más necesitamos? Eh, Causando corrosión en el acero y también debilitando a lo que es la viga de concreto. Y ese es un problema, porque al debilitarla, y tú dirás, ¿por qué la debilitas? La debilitas justamente porque de lo que tenías un área de acero de este tamaño, digamos, ¿no? Tienes acá un acero de 3/4, ¿no? De pulgada. Entonces, este acero de acá, de lo que tenía su diámetro inicial, ahora va a tener un diámetro pues mucho menor, ¿no? Entonces, la resistencia evidentemente está afectada por la capacidad de área de acero que tú le des de acá. Entonces, tu área de acero ha disminuido, en conclusión, tu resistencia ha disminuido, ¿no? Entonces, ahí tienes un problema, ¿no? Luego, ¿qué más? Cita un poco el ACI 224R.01, que implica que los límites para fisuras están entre este valor de acá, para miembros interiores, o sea que están interiores, y para miembros exteriores, pues, es un poco más restrictiva y está en estos límites, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Hay una consecuencia lógica de eso, ¿no? Que es la exposición a la humedad. En el ambiente interior, evidentemente, vas a tener menos humedad que en un ambiente exterior, ¿no? Eso es evidente. El control de las fisuras está garantizado por adoptar los límites de espazamiento también en las barras de tensión, ¿no? Ah, ok, o sea, tenemos que tener cuidado con cuánto separes tus varillas, ¿no? Tiene que haber acá una separación también, ¿no? De esa manera también apoyas a que se evite la fisuración, ¿verdad? Muy bien, listo, eso está en lo código también. También es importante mencionar que la fuerza de diseño, eh, claro, el diseño por resistencia, está aprobado y está permitido en los Estados Unidos de 1956, ¿no? Y en Gran Bretaña es de 57. El último código ACI enfatiza el concepto de diseño por resistencia y también especifica los límites de esfuerzo, ¿verdad? En el acero y el concreto que desarrolla la tensión, o sea, la tensión controlada, la tensión controlada, la compresión controlada o el proceso de transición entre todos, ¿verdad? Eso lo explicaremos después porque también es otro tema interesante. Ok, terminamos acá. Ya está terminado esto. Vamos al siguiente. Asunciones, ¿no? Entonces, cuando te dedicas a hacer ingeniería en cualquier rama, sí o sí tienes que tener ciertas asunciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la ingeniería en sí, pues ustedes saben que es una extensión de lo que es muchas veces ciencia pura, en lo cual se ha hecho mucha investigación, mucha práctica, mucha praxis, mucho ensayo. Y tú te das cuenta, pues, de que esos ensayos te van a dar ciertos valores que muchas veces no son coherentes si lo quieres ver de una manera simplista. Es decir, no todo cuadra, ¿no? Normalmente las cosas no cuadran tanto, ¿no? En la vida real. Entonces, lo que se hace son aproximaciones, ¿no? Aproximaciones a la realidad, ¿no? Asumimos algo porque la realidad es muy variante. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, unos valores así, 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 algo así, entonces, le ponemos una curva, pues, ¿no? Y intentamos, pues, hacer que esto esté cerca de los valores de la curva para así tener, pues, una línea de tendencia de algo que queremos averiguar, ¿no? ¿Me entienden, no? Entonces, esa es la idea también, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a ver las asunciones que tú tienes que tener al momento de que tú diseñes vigas de concreto armado. El concreto armado tiene secciones que son heterogéneas, ¿no? Porque están hechos de dos diferentes materiales, lo que es el concreto y lo que es el acero. Bueno, esto tiene sentido, ¿no? Porque recuerda que el concreto y el acero tienen diferentes módulos de elasticidad, tienen diferentes formas también. Bueno, el concreto puede ser de cualquier forma, si lo gaseas luego le das la forma, pero el acero también, ¿no? Tiene sus varillas, ¿no? Entonces, son materiales heterogéneos, son diferentes, ¿no? No son iguales, ¿no? Y también, por esto también es que el diseño estructural por resistencia está basado en las siguientes asunciones, ¿no? Se asume cierto comportamiento entre el concreto y el acero debido a que el diseño finalmente es concreto armado, ¿no? O sea, no es diseño concreto, ¿no? Es diseño concreto armado. ¿Por qué? Porque armado, ¿por qué? Porque tiene acero, pues, ¿no? Tiene acero. Entonces, strain in concrete is the same as reinforced bars, the same level, provided the bond between the steel and concrete is adequate, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la deformación en el concreto y la deformación de las barras de acero están en el mismo nivel. ¿Pero por qué están en el mismo nivel? Porque tú asumes de que hay una correcta adherencia entre lo que es el concreto y el acero. Es decir, tienes tu sección de acá, tienes tus varillas de acá. ¿Qué quiere decir esto?
el acero y el concreto tienen una adherencia, ¿no? Se adhieren, se adhieren. Justamente por eso es que tú ves tus varillas, pues, si tienen unas corrugaciones así bien chéveres. Es justamente para asegurar que haya una adherencia correcta, ¿no? Una adherencia correcta, ¿no? Entonces, una vez que tienes una adherencia correcta entre el acero y el concreto, simplemente se forma un solo, como si fuera un solo material, cosa que no es cierta, pero se asume ese comportamiento, ¿no? Entonces, las deformaciones de los dos pueden llegar a ser las mismas, porque se están deformando juntos, y al estar tan adheridos se puede llegar a esa asunción. No siempre es real, probablemente si hacemos un estudio micro y hacemos ahí así una pausa en algún momento, nos damos cuenta que no es igual. Pero para fines prácticos es igual, ¿no? Para fines de un diseño, digamos, conservador y normal, ¿no? Tampoco es un diseño extremo, ¿no? Luego, dos, la deformación en el concreto es linealmente proporcional a la distancia al eje neutro, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué decir? Tenemos un eje neutro por acá, un eje neutro, y las deformaciones en el concreto pues son proporcionales, ¿no? Hay una proporción ahí, ¿no? Es decir, las secciones se mantienen planas, ¿no? Después y antes de la deformación, ¿no? Es proporcional, o sea, una línea, ¿no? Hay una línea, es proporcional, ¿no? Entonces, eso es interesante también, ¿no? Porque eso nos va a permitir nosotros hacer ciertos cálculos. Si tenemos un dato acá, podemos tener otro dato acá, podemos hacer ahí una regla de tres simple. Entonces, hay ciertos cálculos que se facilitan cuando decimos que esto es una relación lineal. El módulo de elasticidad en todos los grados del acero puede ser tomado como, pues, ya estamos viendo acá, ¿no? 29 por 10 a las 6 libras por pulgadas cuadradas o 200.000 megapascales, ¿no? Entonces, ¿por qué hice todos los grados del acero? Porque pues el acero estructural puede ser de muchos grados, ¿no? Puedes tener de 36, puedes tener de otros. Más adelante hay una tabla que les va a parecer interesante, donde ahí van a poder ver más de estos tipos de acero que hay, ¿no? Luego, las secciones planas permanecen planas antes y después, ¿no? Eso también es cierto, ¿no? Como les dije, parte de las asunciones que tenemos, esta es muy importante, ya que evitamos las deformaciones adicionales, ¿no? Simplemente se deforma continuamente después de que existe la deformación, esto se sigue deformando de una manera plana, ¿no? Las secciones permanecen planas. Eso es importante. O sea, no hay deformaciones por ahí, por costados, no. Es plana, ¿no? Evidentemente esto se va a permitir, pero bajo ciertos valores, ¿no? Más allá de otros rangos, va a ser un tema, ¿no? El diseño de tensión, el diseño de fuerza de tensión en concreto es aproximadamente el 10% de la capacidad de compresión. Es interesante, ¿no? Porque justamente esa es la razón por la cual nosotros colocamos aceros, ¿no? Porque nosotros sabemos y entendemos de que el concreto, su acero, le ponemos justamente porque el concreto es malo a compresión, ¿no? No resiste, perdón, a tracción, disculpen. Como es malo a tracción, entonces nosotros colocamos nuestro acero, que sí es muy bueno a tracción, ¿no? Genera fuerzas de tracción fuertes. Entonces es una de las razones también, ¿no? Entonces, ¿qué consideramos nosotros? Que la sección está fisurada y se asume que no es efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a sumarle ese 10% de capacidad de tensión que tiene nuestro concreto, no vamos a sumar, vamos a eliminarlo, vamos a hacer como que no está y ya está. Es simplemente esto, vamos a hacer que todo el momento generado por la fuerza, todo el momento va a ser resistido íntegramente por lo que es la fuerza de tensión dentro de la viga, ¿no? Y se acabó, fin del asunto. Voy a borrar un poco porque está lleno. De nuevo, el método del análisis lineal, asumiendo un comportamiento ideal, está en todos los niveles de esfuerzo, ¿no? Y y todos los esfuerzos muy altos, es como un comportamiento asumido que no está, digamos, muy cercano a lo que es el comportamiento que nosotros asumimos, ¿verdad? A ver cómo explicarlo. A ver, bajo cargas muy altas, simplemente estas hipótesis ya no valen ya, porque simplemente va a ser muy complejo su comportamiento, ya no va a ser predecible. Entonces justamente para eso hay otro tipo de análisis, que es análisis no lineal, análisis tiempo-historia, utilizando pues variables de valores de materiales que han sido testeados en laboratorio y que nos dan luces acerca de que algunos investigadores de cómo se comporta el material en unos rangos que nosotros no conocemos cuál es su comportamiento. Nosotros asumimos comportamientos en el rango lineal que no necesariamente son así en el rango no lineal, de hecho no lo son. Muy bien, entonces aquí está, ¿no? Listo. O sea, nosotros sabemos que ese método que nosotros utilizamos no es tan válido, pero igual lo utilizamos. ¿Por qué? Porque nos sirve, pues, porque, o sea, digamos, el verdadero valor que te va a salir en valores bajos va a ser, digamos, ¿no? Un momento
un momento nominal, utilizando todo tu análisis avanzado, todo, te va a salir un 89.90 y utilizando el método aproximado que da la mayoría de personas y que utilizamos, te va a salir, pues no sé, pues 88.60, ¿no? Entonces esa media tonelada de metro ya es como que nada, nadie como que ya le interesa, ¿no? Porque ya no, para el esfuerzo que involucra hacerlo segundo ya no interesa mucho, entonces, ¿para qué, no? Ok, vamos al segundo. Al momento de la falla, eh, at failure, the maximum strain at extreme compression fibers is assumed equal to. Asumimos esto, ¿no? Asumimos pues este de acá que es la deformación. La deformación que asumimos justamente cuando la extrema compresión está por reventar, ¿no? El ACI no es valor de 0.003 y es interesante, ¿no? Porque, bueno, se asume ya este valor, ¿no? Evidentemente eso puede ser un poco antes, un poco después, así, un poquito, pero se asume ese valor, ¿no? Con fines prácticos de diseño, como le digo. Una cosa es el diseño, otra cosa es la investigación y otra cosa es otras cosas, ¿no? Este valor, esto es diseño y todo es muy simplificado, en verdad. Entonces se asume este valor como tal, ¿no? Que es el donde rompe, ¿verdad? ¿No? Llegas acá y que es 0.003 por ser, ¿no? Es el valor máximo que se asume, ¿no? ¿Qué más? Para el diseño por asistencia, the shape of the compressed concrete stress distribution may be rectangular, parabolic o trapezoidal. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros sabemos, pues ya por experiencia, ya lo han testeado también, de que la deformación de una vía de concreto va a llegar a ser algo así, ¿no? Algo así, 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 ahí está, ¿no? Y por acá está el eje neutro, ¿no? Entonces, esta deformación, pues es una deformación que es un poco atípica, ¿no? Un poco atípico, o sea, no tiene como que un patrón rápidamente asociable. Entonces, ¿qué han hecho algunos investigadores ya desde antes y desde ahora? Han creado pues un equivalente, que por ejemplo el bloque de Whitney es muy conocido, ¿no? Entonces, ¿qué hacen, no? Agarran y toda esta deformación media rara que tiene acá, dice ya, esto no me gusta. Entonces agarramos un equivalente, ya está. Ya está el equivalente. Entonces todo esto representa todo el esfuerzo de la parte del concreto que se deforma, ¿no? Y evidentemente en la parte de abajo, vas a tener una fuerza de tensión, ¿no? Y acá vas a tener la compresión, entonces esto va a generar lo que es el momento, ¿no? Momento nominal, ¿no? Ya está. Muy bien, vamos a la siguiente parte, que es el comportamiento de secciones simples de concreto reforzado, cargadas hasta la falla, ¿no? Muy bien, en verdad es un poco largo este tema, es simple pero largo, así que vamos a ir de frente a lo que es algunas fotos para que ustedes más o menos vean cómo es que, por ejemplo acá tenemos un test, ¿no? Un test de lo que ha sido una viga, mira, la han testeado ahí, le han puesto ahí una máquina para inducirle pues una fuerza, y ahí tiene ¿no? Para la lectura, ¿no? De la fuerza, las deformaciones. Entonces, ahí está, ¿no? Simplemente va a ser una máquina que va, ¡puc! Le va a transmitir una fuerza en un área, entonces ahí también lo van a distribuir para que sea más distribuido y no sea una carga totalmente puntual. En este caso dice, ¿no? Span Continuous Reinforced Beam Rupture Failure, ¿no? Entonces acá tiene ahí tiene un apoyo, acá tiene otro apoyo, y acá tiene, por ahí me parece que tiene otro apoyo, ¿no? Entonces acá se va a formar así, ¿no? Y así, ¿no? Van a llevarla hasta que falle la viga, ¿no? Y en la parte de abajo ustedes pueden ver algo interesante, ¿no? Failure condition at the positive and negative moment section is a continuous reinforced concrete bead. O sea, en la parte de abajo ustedes tienen acá, mira cómo se salió la fisura ya. Y ha fallado acá, ¿no? Miren, ha fallado y ha fallado abajo, pero sobre todo miren arriba. Arriba falló por compresión también, ¿no? O sea, la compresión ¡puc! Se explotó, ¡pah! Rompió. Y aquí es interesante, ¿no? Porque acá dice, acá es la condición positiva, falló en la condición positiva y acá falló en la condición negativa, ¿no? Porque seguro está en un volado acá, pero ya, ahí está, ¿no? Está como me ha fallado toda la parte de arriba, ¿no? Entonces hay un momento negativo generado acá que ha hecho que falle. Voy a modo siguiente. Uy, disculpa, sé qué pasó acá. Ok, seguimos. Entonces, bueno, como les dije, este tema es un poco largo, la verdad no me gustaría tocarlo a detalle porque es bien largo y me gustaría una hora entera para explicarlo bien, la verdad es bien bonito. Pero se van formando diagonales, ¿no? Se van formando como fisuras cuando nosotros ya comenzamos a llegar a ciertos estados de falla del concreto, ¿no? Ok, este tema sí me interesa porque está más relacionado con lo que yo quiero, que es que finalmente diseñemos
una viga de concreto, que es algo muy básico, ¿no? Entonces, tipos de fallas de flexión y límites de esfuerzo, ¿no? Flexure failure. Steel may reach its yield strength before the concrete reaches its maximum strength, ¿no? O sea, el concreto, el acero, perdón, toma su máxima capacidad justo antes de que el concreto tome su máxima fuerza, ¿no? En este caso, el fallo es la fluencia del acero que está alcanzando una deformación igual o mayor que lo que viene a ser esto de acá, justamente comentan, ¿no? ¿No? Donde esta deformación está por el módulo de elasticidad y la capacidad de fluencia del acero, ¿no? Y habíamos hablado de ese tema, ¿no? Esto es dato, entonces esto de acá no es una variable, sino es más una constante, ¿no? Y ya, ¿no? Es el concreto justamente que está a tensión, ¿no? Y este tipo de falla tiene un nombre y se le llama sección controlada por tensión, ¿no? Es el caso de la A. Entonces ya, tenemos que esta fluencia al fallo va a hacer que el esfuerzo de acá es mayor que el esfuerzo de fluencia, ¿no? Entonces ya falló esta sección de acá, ¿no? Fallo acá. Este es el caso A, ¿no? En el caso 2, tenemos algo interesante, porque el acero puede alcanzar su límite de fluencia al mismo tiempo del concreto. Y justamente esto se le llama la falla balanceada. Y es muy utilizada porque, si bien es cierto, en la vida real no se da mucho, pero podemos entender de que es necesaria porque a partir de esa falla balanceada se resuelven muchas variables y es posible hacer ciertos cálculos también, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿no? La deformación del acero es igual a la deformación que tenemos de la fluencia del acero, ¿no? Que es 4200. Y tenemos pues la de módulo de elasticidad del acero, que es un dato pues, muy conocido. Muy bien, entonces tenemos esos datos de acá. Y en la parte 3 tenemos lo que es el concreto falla antes de que el acero falle, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Porque es una falla, se le conoce como falla frágil, ¿no? Debido a la alta presencia del acero, ¿no? En la sección, en este caso el concreto, la deformada llega al 0.003, que es la deformada máxima, y es menos pues del esfuerzo en el que va a fallar nuestro acero, ¿no? Es menos, ¿no? O sea, el FS que tenemos acá, el esfuerzo que se genera en nuestro acero va a ser menor que la de fluencia, entonces no va a fluir el acero, pero lo que sí va a pasar es que va a reventar nuestro concreto, ¿no? A esta falla se le llama falla por compresión, ¿no? Y no es recomendada, ¿no? Eh, Dice que se puede asumir un concreto falla cuando llega al 0.003 en un rango real. El rango real está entre 0.04 y 0.025, ¿no? Y esto se ha obtenido después de test, dicen, ¿no? De algunos test que han realizado, ¿no? Pero se asume que su deformación está acá, ¿no? Ok. Hay algunas recomendaciones ahí, pero bueno, ya sabemos, ya les he explicado básicamente de qué trata esto, ¿no? Muy bien. Límites de deformación para tensión y secciones controladas por tensión, ¿no? Eh, bueno, eh, básicamente esto de acá sí ya es un tema largo, relativamente largo, pero más que nada es una explicación técnica, ¿no? El diseño para concreto reforzado y concreto preestresado, ¿no? O concreto pretensado, están basados en conceptos de tensión y de compresión controlada, en secciones controladas, justamente por eso, ¿no? O secciones controladas por compresión, ¿no? Le dan un término. Bueno, tenemos acá 4 puntos en verdad. Y justamente en los 4 puntos tenemos lo que les digo, el mismo tema, ¿no? La sección controlada por compresión está acá, la sección en transición está acá, y la sección controlada por tensión está acá, ¿no? ¿No? Esto es relativamente interesante. Y no voy a hablar más de este tema porque es un poco largo, ¿eh? Pero en el siguiente me parece que hay un tema más interesante para nosotros, por lo menos en este tema, ¿no? Bueno, ya miren, acá hay un tema más interesante para el fin de diseño, ¿no? Tenemos la dirección controlada por compresión, por tensión, la transición y la zona balanceada, ¿no? Entonces, en cualquier caso, tu deformación del concreto, como ya les dije, se asume 0.003, ¿no? Que es lo que ya la convención, y la mejor práctica es 0.03, asumimos eso y punto. Pero la deformación del acero sí va a variar. ¿Va a variar entre qué? Por ejemplo, si una dirección controlada por compresión, sabemos y entendemos que la deformada va a ser finalmente menor que lo que es el límite de fluencia de la sección, el límite de fluencia del acero. Pero si está controlada por tensión, va a ser mucho mayor, ¿no? Acá dice. Si es la dirección de transición, va a ser
que está entre esos valores, ¿no? O sea, está entre el valor de fluencia y está entre el valor de justamente controlado por tensión, ¿no? Está entre esos dos valores, ¿no? Está ahí, la sección de transición, ¿no? Y la sección balanceada, pues evidentemente es donde esta deformación ya tiene justamente esos dos límites, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, simple, ¿no? Nada de otro mundo. Y incluso te dan valores, ¿no? Te dan acá valores para que no te rompas la cabeza en los típicos y ya, con eso ya estás. El tema de los load factors lo voy a explicar rápidamente porque no es tema tan que tenga que ver tan profundamente con lo que vamos a hacer hoy día, pero a la vez sí, porque nosotros para justamente hacer el diseño del RFD, que justamente tiene que ver con el diseño de factores de resistencia, tenemos que saber cuáles son los factores que nos van a acompañar y más que castigar, van a darnos un valor más real de las fuerzas que van a suceder en nuestro edificio, estructura, lo que fuera. Entonces, nosotros tenemos justamente dentro de la normativa peruana, la E020, que es la norma de cargas, donde nosotros legalmente vamos a ir ahí, vamos a sacar algunos valores de a nuestras cargas vivas, muertas, de viento, de sismo, cuánto le vamos a dar de amplificación o reducción para llegar a un factor más real, ¿no? Entonces, nosotros tenemos varios casos y bueno, acá ya le han puesto los casos de la norma, en este caso es el A716, que es norma norteamericana. Pero sí, nosotros tenemos la E020, que es muy parecida, tiene otros valores, pero la idea es la misma. Amplificar los valores de las cargas, ¿no? Si tenemos carga muerta 1, 1.4 vamos a ponerla, ¿no? 1.4 por este valor. Si tenemos la carga viva por 1.6, de esa manera ya tenemos nuestros valores de carga, ¿verdad? Listo, fin del asunto. Nada más. Y pues también tenemos algunos valores que da, por ejemplo, el ASHTO, que es norma de puentes, para casos de impacto, ¿no? Entonces, cómo el impacto también afecta, ¿no? Afecta a los valores de carga, ¿no? Ok, listo, fin del asunto. Vamos al siguiente. Factores de reducción, ¿no? O sea, así como tenemos factores de carga que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Ya les expliqué. También tenemos que utilizar algunos factores de reducción, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿qué factores de reducción? ¿A qué vamos a reducir? Vamos a reducir según el tipo de falla que vamos a estar buscando, pues, ¿no? Si tenemos secciones controladas por tensión, es 0.90. ¿Por qué? Porque es predecible. Interesante, ¿no? Ese concepto, es predecible. Secciones controladas por compresión, dependiendo si es espirales o son estribos cuadrangulares, tenemos 0.75 o 0.65, ¿no? Para este tipo de concreto también. Para corte y torsión también, ¿no? Para aplastamiento también, ¿no? Y por poner los strut también, ¿no? Entonces, hay un factor que se utiliza para cada tipo de falla que vamos a esperar, ¿no? ¿No? Y justamente eso está marcado justamente por, acá dice, ¿no? El valor nominal de la sección, dígase MN, para miembros que están a flexión, lo que te había comentado, ¿no? El MN está acorde con los requerimientos del ACI, que está provisto para multiplicar estos valores justamente con un valor fino, que son menores que 1, es interesante, ¿no? O sea, los castiga, ¿no? Y tiene como dice, algunas causas, ¿no? Por ejemplo, para reflectar el nivel de ductilidad, ¿no? Que realmente requiere, ¿no? Ante las cargas aplicadas, para reflectar la importancia del miembro en la estructura, para permitir la probabilidad también de las variaciones que hay dentro de lo que es la construcción civil, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos justamente la 6.18.19 se caracteriza por este cuadro de acá, que básicamente nos habla acerca de las regiones controladas por compresión, en transición y controladas por tensión, ¿no? Idealmente tendríamos que estar acá, ¿no? Idealmente, pero bueno, dependiendo de dónde esté tu diseño, nosotros podemos hablar ya de un factor de reducción a utilizar, ¿no? De 0.65, este valor de acá, o el valor de 0.90, cualquiera sea, ¿no? Entonces, ya está, ¿no? A diferencia, pues, de otro tipo tal vez de variaciones anteriores, que simplemente era algo más lineal y no había transición, pero ahora ahí tenemos transición, tenemos tensión y las fórmulas para utilizarlo, ¿no? Bueno, esto es un poco acerca de lo que les había comentado de la sección a compresión equivalente, ¿no? Que es prácticamente un Whitney, ¿no? El Whitney, que se es equivalente y llega así, ¿no? Es eso es, ¿no? Nada más, es simple, es un equivalente que se hace porque simplemente este no, ¿no? Entonces con este es más sencillo, ¿no? Un bloque de Whitney hay que buscar eso.
Listo, y acá vemos una imagen muy interesante, ¿no? Que es esto de acá, mira, este bloque de Winnie del cual les hablé. Y, y eso es, ¿no? Ahí está. Tenemos la tensión del acero que se genera y la compresión que se genera del concreto, justamente, ¿no? Bueno, tenemos también una fórmula para incluir lo que es la fuerza general de compresión dentro de lo que son esos factores, ¿no? Ok, también unos valores diferentes para el tipo de concreto. O sea, nosotros sabemos pues, evidentemente que, que el concreto va a ser castigado por algunos factores a medida de que tenga ciertos... el B1, por ejemplo, eso castiga según el nivel de compresión del concreto, ¿no? No es lo mismo un concreto de, no sé, pues 420 con un concreto 210, ¿no? Tendrán valores de B1 diferentes, ¿sí? Y es justamente por acá están, ¿no? Bueno, este es un caso de una sección no rectangular. No es tan común, pero lo he puesto como ejemplo académico seguro. Y bueno, acá tenemos otras cosas más rápidamente para explicarlo, ¿no? Una sección simplemente reforzada rectangular en flexión. Tiene lo que es la cuantía balanceada, por ejemplo, en el caso que habla, que es el área balanceada, que es el BD. Justamente el área balanceada tiene que ver con la deformación que vamos a tener justamente cuando el acero tiene una tracción y el concreto tiene una compresión de 0.003 y acá tienes tu, tu esfuerzo ¿de cuánto era? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿No? El FI entre el módulo de este y el acero, ¿no? Entonces, ya está, ¿no? Simplemente es cuestión de igualar lo que es la compresión con la tracción, como dice acá, ¿no? Se comparan eso una vez que has hecho seguro tu cuantía, ¿no? La cuantía, este B y este D viene justamente de la sección de concreto. Tienes tu sección, tienes un B y tienes un D, ¿no? Que es la distancia a los aceros que tengas acá, ¿no? Ahí está. El momento interno está relacionado justamente con el momento nominal, ¿no? Que es el momento nominal que es igual, dice C, que es la compresión que ya tuviste que se genera en la parte superior, D menos Z o igual a un T que es un D menos Z, ¿no? Es el D, ¿no? El D que es la distancia del peralte efectivo, ¿no? Y ya está, ¿no? Que el Z que está relacionado con la distancia de la sección de compresión, del módulo Whitney, perdón, de la sección de Whitney, sacas la mitad y ya está el Z, ¿no? Secciones balanceadas, ¿no? Con esto sacas la fórmula para la sección balanceada, ya para que saques tus variables, tus valores, y ya está, simple. Y acá sigue, ¿no? Tenemos el bloque de Whitney, ustedes ponen la parte superior, tenemos la deformación a tensión, y dice, sección rectangular balanceada, ¿no? Es el ejemplo perfecto. Entonces tenemos también el A, que es que justamente es el valor de la distancia o la altura del bloque de Whitney, que viene a ser igual a área del acero por la afluencia del acero por 0.85 de la resistencia al concreto por B, ¿no? Entonces, estamos ahí, ¿no? Entonces, justamente ahora tenemos lo que es el área balanceada y bueno, ya lo tienen de nuevo. Se igualan estos dedos de acá, ¿no? Se igualan y tenemos justamente una fórmula más bonita para, bueno, no sé si más bonita, pero con más datos acerca de lo que es la cuantía balanceada, ¿sí? Ya está, lo sustituimos y ahora tenemos otra fórmula más, ¿no? Finalmente calculamos lo que es el momento nominal, que es lo que nos interesa, de la siguiente manera. Para el bloque rectangular tenemos que hallar el tamaño del bloque, ¿no? Entonces para eso tenemos el A, ¿sí? Entonces finalmente podemos calcular el momento nominal de la sección con la capacidad, la fuerza de tensión generada en los aceros por el peralte efectivo menos A medios, que viene a ser el tamaño justamente del bloque de Whitney. En el bloque de Whitney, su altura es A, entonces su tamaño y la mitad, ¿no? Se acabó. Y para tener algo más usable, incluso acá te dan la fórmula de frente, ¿no? Te dicen momento nominal, finalmente con el phi, que es el phi de reducción que ya hemos hablado, tenemos la fuerza de tensión generada por los aceros, que es su phi multiplicado por su área de acero, por su fluencia, ¿no? Porque tiene la 2, y se genera por un d menos a medios, ¿no? Entonces, esta fórmula de acá, con eso tienes tu momento nominal y con eso diseñas tu viga, fin del asunto. Nada más. Simplificado para diseño reforzado simple. Muy bien. ¿Qué más? Podemos escribir nosotros en términos del porcentaje de acero también, ¿no? O sea, justamente tenemos una fórmula de la cuantía de acero, ¿no? Y nosotros dicen, ah, bueno, vamos a escribirla de una manera más interesante para que tenga la cuantía dentro, ya está. Y así nace el FIMN, ¿no? Ya está. Luego, ¿qué más?
También puede ser escrita en función de algunos ratios, ¿no? Y ahí está también, ¿no? Con el R que también es una manera de diseñarlo, ¿no? Eso está en el libro de Theodor Hansen. El límite para el acero, ¿no? También el límite máximo de acero, también conocido como cuantía máxima del acero, acá como lo hayan, ¿no? Como lo utilizan acá, ¿no? Basado en la capacidad de formación de tensión, la sección balanceada y el grado del acero utilizado. La relación entre el porcentaje de acero en la sección y y justamente la deformación por tensión es la que sigue, ¿no? Y te dan la fórmula, ¿no? Hay que recordar que justamente el área máxima de acero está relacionada justamente con la evitar fallas frágiles, ¿no? Y aparte también que, bueno, básicamente es eso, ¿no? Hay otras explicaciones más, pero son tan de más, creo. Listo, ya está. Entonces terminamos eso ahí. Acá tenemos lo otro, deformaciones en tensión controladas y condiciones balanceadas, ¿no? Entonces tenemos justamente acá la condición balanceada, como les había dicho, la tensión y la capacidad de compresión, ¿verdad? Entonces esto dos de acá va por un lado o por el otro y acá generas tu momento nominal, ¿no? Sencillo, ¿no? ¿No? Como un par, ¿no? Un par de fuerzas, ¿no? ¿Sí o no? Listo. ¿Qué más? Bueno, aquí está su capacidad, justamente su cuantía máxima, ¿no? Cuantía que es esta acá máxima, ahí está. Tienes todo acá, ¿no? Entonces, ya está, ¿no? El ACI tiene sus límites. Y todo básicamente son fórmulas aplicables, ¿no? Ya seguramente haremos un resumen de todo esto en una siguiente sesión para que ustedes vean en resumidas cuentas, pues, de cuáles son las fórmulas que nos sirven más, ¿no? Porque acá la desarrollan. Listo. Acá hay algunos valores, un R ahí que, no, se inventaron justamente para hacer más simple los diseños, pero personalmente no lo utilizo, pero bueno, si te sirve a ti también como motivo, búscalo en Teodoro Harusen, ahí lo explican bastante. Y bueno, creo que en la católica lo utilizan mucho también, pero no sé si te interesa, ¿no? Hay una fórmula más simple, creo, y me sirve siempre. Ya, ok, sigamos. Entonces hay una relación entre la cuantía máxima y la cuantía balanceada, 0.628. Y luego habla acerca de que el ratio que tú le puedas dar provee una ductilidad, o sea, la cuantía de ratio provee una ductilidad y te acerca del fallo de la viga también, ¿no? Entonces hay cuantías máximas, ¿no? Para cada tipo de acero, ¿no? Mira, 40 K6, 50 K6, 80 K6, 100 K6, ¿no? Entonces tenemos, o sea, lo que tú tienes tu cuantía balanceada, un porcentaje de esta cuantía va a ser para la cuantía máxima que tenemos que ponerle como máximo al concreto, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Tenemos justamente esos cuatro valores, ¿no? Listo, y acá hay un ejemplo que lo desarrollaremos después. Sí, todo esto lo vamos a desarrollar después. Sí, ya son ejemplos ya. Eh, bueno, también hay un acero mínimo que se le tiene que colocar, ¿verdad? El acero mínimo es importante porque refleja... tiene que haber acero mínimo, ¿no? Tanto para que la sección no se agriete, en primer lugar, y otro también por temas normativos que te exigen, ¿no? Entonces, bueno, tenemos acero mínimo tanto en el ACI como en el E060. Pero haremos un análisis práctico en la siguiente para poder avanzar con todo este tema, ¿ya? ¿Sí? Ok. Listo, incluso para tipos de compresión, capacidad de compresión del acero hay diferentes mínimos, ¿no? Ahí está. Y acá para secciones rectangulares, ¿no? El acero es mínimo también. Bueno, ya está, señores. Entonces, eso sería todo. Sé que faltan cosas, pero creo que ya es una siguiente porque ya es una hora. ¿Ok? Listo, muchas gracias por su tiempo. Estaremos en contacto. Nos vemos, cuídense.